Vamos a comenzar sin duda con uno de los temas de la semana y quizás del año, porque Estados Unidos y diversos países de Europa están exigiendo la inmediata liberación del líder opositor ruso Alexei Navalny, luego de que este martes fuera condenado a 3 años y medio de prisión, mientras el gobierno de Vladimir Putin calificó la reacción internacional como histérica. Los adherentes de Navalny prometieron nuevas y masivas manifestaciones en los próximos días. Queremos profundizar en este tema y para eso tomamos contacto desde Estados Unidos con José Miguel Vivanco, que es director para las Américas de Human Rights Watch. Muchas gracias por estar aquí en Conexión Global de CNN Chile. Al contrario, un placer estar con CNN. José Miguel, antes de comenzar con la entrevista, quiero invitarte a ti y a todas las personas que nos están mirando a ver dos declaraciones, una que dio Rusia y otra que dio Estados Unidos sobre este caso, y las comentamos. La histeria que hemos presenciado en relación al juicio por el caso de Navalny está desbordada. Nuestros colegas occidentales se acostumbraron demasiado a las acusaciones infundadas, ya sea el caso Skripal, el llamado envenenamiento de Navalny o los eventos que se desarrollan debido a su arresto o al veredicto judicial de ayer. El señor Navalny tiene sus derechos garantizados en la Constitución rusa y Rusia tiene la obligación internacional de respetar la igualdad ante la ley, los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Reiteramos nuestro llamado al gobierno ruso para que libere de inmediato y sin condiciones al señor Navalny, así como a cientos de otros ciudadanos rusos detenidos injustamente en las últimas semanas por ejercer sus derechos. Ahí están claras entonces las dos posiciones, José Miguel, de Rusia, por una parte criticando a la comunidad internacional que se entromezca en estos temas, y por el lado de Estados Unidos, el nuevo gobierno de Joe Biden también criticando a Rusia y pidiendo la liberación inmediata de Navalny. Primero, José Miguel, quiero que tú nos expliques por qué un caso como este puede tener finalmente un símbolo a nivel internacional, por qué las potencias del mundo y los países de Occidente en general están bastante pendientes de este caso de Alexei Navalny. Por varios motivos. En primer lugar, porque Navalny ha logrado, como ningún otro líder político en Rusia, generar una movilización masiva en favor de la democracia y denunciando la corrupción del gobierno de Putin, que está en el poder por 20 años. Es la primera vez que Putin se enfrenta a un genuino líder con un tremendo carisma y que tiene al mismo tiempo una conexión directa con los rusos, especialmente por la vía de Internet. Internet es un canal de comunicación que no está fuertemente censurado por el gobierno ruso y le permite a Navalny, le ha permitido a Navalny construir una presencia a nivel nacional. Es probablemente una de las figuras más conocidas hoy día y representa realmente un desafío para Putin. Y Putin, por supuesto, lo ha tratado de intimidar durante mucho tiempo, incluso de acuerdo a los informes médicos, los servicios de inteligencia intentaron envenenarlo y matarlo. Y hoy día, en un proceso judicial que realmente es una aberración jurídica, lo están condenando a 3 años de prisión por haber violado la libertad condicional. Tenía la obligación de presentarse cada 2 veces al mes a una estación de policía. Sin embargo, no lo pudo hacer y sabemos por qué no lo pudo hacer. Estaba en un hospital en Alemania desde agosto del año pasado tratándose de recuperar y salvar su vida por el atentado que sufrió por envenenamiento. José Miguel, este caso quizás nos recuerda un poco también a la Guerra Fría, ¿cierto? De los espías, de los envenenamientos, de todo lo que sucedía también en aquella época, más justamente hablando de la Unión Soviética y el perfil que tiene Vladimir Putin, que fue miembro de la KGB. Y si bien está claro de que él tuvo un envenenamiento por este agente tóxico, el Novichok, Alexei Navalny, de que él también ha hecho sus propias investigaciones, haciéndose pasar ahí por un miembro de la Fuerza de Seguridad rusa, donde supuestamente él habría descubierto quién lo envenenó, todavía no hay una prueba tan contundente de que habría sido el Kremlin el que finalmente lo dejó en coma o lo intentó matar. ¿O tú crees que ya hay evidencia posible para poder condenar al gobierno de Putin sobre este caso?
A ver, la evidencia más contundente sería directamente una confesión del Kremlin, que no va a existir nunca, salvo cuando haya un cambio de gobierno, pero que fue envenenado y que fue por un agente que desarrollan los rusos, un tóxico que usan, que lo desarrolla y lo ha perfeccionado el sistema de seguridad militar ruso. De eso no cabe duda alguna. Además, hay muchos otros líderes que han muerto a raíz precisamente de la aplicación de ese veneno. Creo que la credibilidad de Putin, la credibilidad del régimen sobre el cual gobierna, está en entredicho, está en cuestionamiento a nivel global, no solo con Estados Unidos, también con Europa. Hay que recordar que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, es un diplomático español, está visitando en los próximos días Rusia y ha hecho declaraciones bastante fuertes, representando a toda la Unión Europea, protestando por el trato, por las violaciones a derechos humanos, la brutalidad policial y por la persecución contra este líder político. Es muy probable que Borrell exija incluso visitar a Navalny. No sabemos cómo va a reaccionar, obviamente, el gobierno ruso. Hemos visto que tanto la Unión Europea como Estados Unidos, en distintos casos, no solamente el de Navalny, sino también el de Sergei Skripal, han impuesto sanciones a Rusia, sanciones económicas, sanciones diplomáticas, pero a mi parecer no tienen el mismo nivel de las que Estados Unidos, por ejemplo, ha impuesto con Irán, con Corea del Norte o con Cuba. ¿Tú crees que ha habido una mano laxa hacia el gobierno de Vladimir Putin o quizás no es posible aplicar ese tipo de sanciones a una potencia como esa? A ver, no es fácil discutir sanciones con Rusia, pero hay consenso, tanto en Europa como en Estados Unidos, que es necesario ejercer presión contra el gobierno ruso. Sin embargo, esa presión, la verdad es que no se ejerció en absoluto durante el gobierno de Trump. Durante esos 4 años, Trump tenía una relación, yo diría, de abierta complicidad con Putin. Nunca se ha esclarecido suficientemente por qué Trump no se atrevía a hablar con claridad de estos temas con Putin, ni siquiera respecto de los hackeos de las comunicaciones o la intervención de Rusia en las campañas electorales. Él tenía una actitud que rompió con el consenso europeo. Hoy día con Biden creo que se están alineando las estrellas y tanto Europa como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, que ya no hace parte, el Reino Unido no hace parte, como sabemos, de la Unión Europea, están todos en la dirección de que hay que retomar las presiones contra el régimen de Putin y tratar de proteger a este líder de la oposición, sobre todo para no solo recuperar su libertad, sino en lo inmediato proteger su vida. ¿Cómo ves el futuro inmediato a nivel político ahí en Rusia? ¿Crees que esta presión finalmente podrá determinar la liberación de Alexei Navalny? ¿Ves alguna vez a Navalny compitiendo en las elecciones presidenciales en Rusia? ¿Y crees si Vladimir Putin va a seguir en el poder? Porque así las enmiendas constitucionales lo permiten ahora que él pueda postularse en una nueva oportunidad. A ver, sí, él puede seguir teóricamente en el poder hasta el año 2036. Postulándose y repostulándose y volviendo a postular. Claro. Ya logró imponerse en un referéndum, pero hay elecciones parlamentarias para septiembre de este año y hasta ahora Putin ha contado con 2/3 partes del apoyo en el Congreso. No es claro que logre recuperar o logre mantener esa mayoría, porque el régimen de Putin está pasando por probablemente su peor momento, especialmente por las denuncias de corrupción. Navalny, es el productor de un video que habla del palacio de Putin y denuncia la existencia de un palacio fastuoso donde estarían dineros ocultos del propio Putin, en un video que ha tenido más de 100 millones de visitas en YouTube. El video en un país como Rusia, que tiene 144 millones de personas, se sabe, digamos, todo el mundo admite que ha sido un éxito
rotundo y que ha sido visto por millones de rusos. Estas denuncias constantes sobre corrupción y dada la situación económica y social de los rusos, creo que le están haciendo un gran daño desde el punto de vista político a Putin. Y Putin, es importante reconocerlo, trata en lo posible de mantener una fachada de democracia. Esta no es la Unión Soviética. Él trata de generar la percepción que en Rusia existe división de poderes, que esto no tiene nada que ver con él, que es el tribunal el que ha decidido encarcelar a Navalny, y que hay una prensa libre, pero creo que si él intenta mantener esa fachada está cada vez más en cuestionamiento, precisamente por el trato que se le ha dado a los partidarios de Navalny y por el encarcelamiento absurdo, injustificado de este líder político a un par de años, de 2 o 3 años de prisión. Sí, pero lo que te decía es finalmente si Navalny, ¿tú crees que él va a poder salir con esta presión internacional o ves que va a tener que cumplir con estos 2 años y medio? Es la condena a 3 años y medio, pero ya cumplió arresto domiciliario, por eso son 2 años y medio los que debería cumplir. ¿Finalmente crees que él pueda salir antes de tiempo o va a tener que permanecer ahí en prisión? Mira, todo dependerá de las movilizaciones internas, no tanto de la presión internacional. La presión internacional es importante para Putin, pero si él logra mantener viva el apoyo ciudadano hacia su movimiento y se vuelven a presentar manifestaciones en todo el país, y si él logra sostener esa movilización, probablemente tendrá que encontrar Putin una solución política a esta sentencia, a esta persecución contra este líder político. Pero todo está por verse. Sin duda alguna es probablemente la hora más delicada que ha pasado Putin en los 20 años que estaba en el poder. Justamente, y nosotros aquí vamos a estar muy pendientes a lo que ocurra, así que también te agradecemos, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, por haber estado conversando con nosotros aquí en Conexión Global. Que esté muy bien. Al contrario, un placer estar con CNN Chile.